Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí y poder compartir juntos como familia la palabra de Dios. Quiero iniciar con una historia. Se cuenta que un gran crucero se hundió en medio de la noche mientras todos estaban durmiendo. Solamente sobrevivió una persona, un hombre que logró llegar nadando a una isla pequeña, pero que estaba desierta. Él empieza a tratar de adaptarse a esa isla, empieza a buscar provisiones y mientras lo hacía oraba a Dios y le decía: Señor, que por favor vengan pronto a rescatarme. Señor, sácame pronto de aquí. Pasaban los días, las semanas y no había respuesta. Él entonces empieza a construir una choza para guardarse de las inclemencias del clima y también para guardar sus provisiones que iba consiguiendo. Un buen día sale a buscar provisiones y al regresar encuentra su casa incendiándose, la chocita quemándose, se quemaron todas las provisiones y este hombre entra en crisis y hace una oración desesperada a Dios y le dice: Señor, ¿por qué me haces esto? Señor, ¿por qué me has quitado lo único que me quedaba? Él desesperado y llorando se tira a la arena y como un niño habla con Dios y le dice: Señor, no aguanto más, quítame la vida. No aguanto más, no soporto más esto. Y mientras hacía esa oración desesperada, se fue quedando poco a poco dormido. En medio de su sueño, empieza a escuchar un ruido bien fuerte. Él empieza a abrir sus ojos y ve cómo se acerca a la playa donde él estaba un gran barco. Habían llegado a rescatarlo. Luego de que él sube al barco de rescate, le dice a sus rescatistas: oigan, ¿y ustedes cómo supieron que yo estaba aquí? Ellos le respondieron: es que nosotros vimos las señales de humo que tú nos enviaste. Por eso vinimos a rescatarte. Este náufrago pudo pasar de la desesperación a la bendición. Estamos viviendo días difíciles a nivel mundial. Estamos en una crisis mundial, en una crisis bien fuerte. Y muchos ya están cayendo no solo en preocupación, sino en desesperación. ¿Qué podemos hacer frente a esta crisis? Hoy, a través de la palabra de Dios, quiero dejar en tu corazón un mensaje que he titulado: ¿Cómo pasar de la desesperación a la bendición? Así como lo escuchaste. ¿Cómo pasar de la desesperación a la bendición? Porque finalmente eso es lo que Dios quiere. No que vivamos desesperados, sino que vivamos bendecidos. Las crisis tratan de llevarnos a la desesperación, pero la palabra de Dios hoy nos va a enseñar algo bien importante. Así que le invito a que se ubique conmigo en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Es la historia de un rey llamado Josafat. Y dice así la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es
En Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén y amén. Por un momento hagamos una corta oración y pidámosle al Señor que nos enseñe cómo pasar de la desesperación a la bendición. Amado Dios, está lista tu palabra, está listo tu consejo para nosotros en esta noche. Rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu palabra no vaya a volver vacía, que tu palabra entre y penetre a nuestros corazones y nos dé herramientas para enfrentar esta situación, para enfrentar esta crisis, y si hemos caído en desesperación, para superarla y llegar al valle de la bendición. Añade bendición a tu palabra y prosperará en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Josafat fue un gran rey. Josafat fue rey de Judá. En ese tiempo estaba dividido la nación de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era conocido como Israel, el reino del sur era conocido como Judá. El rey del norte se llamaba Acab, el rey del sur se llamaba Josafat. Este texto se enfoca en Josafat. Dice el versículo número 1 que aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, 3 pueblos, decretan guerra contra Josafat. Esos eran tiempos de conquista, de guerra, de murallas, donde los pueblos más fuertes conquistaban a los más débiles en ese momento. Josafat se da cuenta que hay guerra contra él. Entonces vienen los mensajeros y le dicen: ojo, porque te vienen a destruir. Aún los de Siria, 3 pueblos vienen contra ti. Dice la palabra de Dios que las maldiciones no vienen sin causa. ¿Qué habrá hecho Josafat para que 3 pueblos vinieran contra él, para que se encontrara en tremendos problemas? Si uno mira la palabra de Dios capítulos atrás, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, en el capítulo número 18, que Josafat contrae parentesco con el rey del norte, con el rey Acab. El rey Acab fue un hombre que se unió y tomó como esposa a una mujer muy conocida en la Biblia llamada Jezabel, una mujer pagana, una mujer mala, una mujer impía, una mujer con un poder hacia el mal asombroso y aterrador. También ella manejaba a su esposo Acab. Josafat contrae parentesco con esta familia. El hijo de Josafat se casa con la hija de Acab, que se llamaba Atalía. Esto no le agradó a Dios, porque dice la palabra que qué comunión tiene las tinieblas con la luz, y qué comunión o compañerismo tiene Cristo con el diablo. No hay ninguno. Pero Josafat tercamente contrae parentesco con quien no debería haberlo hecho. Por esto empiezan los problemas. Se van un día a una batalla, Acab y Josafat, y Acab en esa batalla pierde la vida. También hay decretos sobre Josafat, pero Dios tiene misericordia de él y le da una oportunidad. Josafat no muere. Si queremos pasar de la desesperación a la bendición, en primer lugar debo decirte que debemos
reconocer nuestros errores. Vamos a pasar de la desesperación a la bendición, reconociendo nuestros errores. Josafat, después de esa batalla, después de ver la muerte de su compadre por error, decide hacer las cosas bien. Y dice el capítulo número 19 que él empieza a buscar a Dios y como rey empieza a enderezar lo que estaba torcido. Él nombra oficiales, jueces en su reino para que le ayuden a administrarlo todo. Y vemos a un Josafat que les dice, mire, gobiernen bien, porque ustedes cuando juzgan lo van a hacer en el nombre de Dios. No vayan a hacer acepción de personas, ni vayan a recibir sobornos. Josafat también les dice a todos los habitantes de su reino, procedan con verdad, vivan para agradar a Dios, esfuércense para hacer lo bueno y Dios estará con nosotros. Josafat apenas escucha esa noticia de que vienen a hacerle la guerra, de que quizá los van a destruir a todos, reconoce sus errores. Josafat se da cuenta que algo ha hecho mal. El temor de Josafat quizá no era ir a enfrentar la guerra porque ya lo había hecho varias veces. Era porque él sabía que las cosas no estaban bien hechas, que no había actuado hasta ese momento como Dios quería que él actuara. Él sabía que tendría problemas porque no había obedecido a Dios. No podemos seguir la vida así como quizá la estábamos viviendo hasta ahora. Si queremos que todo esto pase y que pase y podamos ver la bendición después de toda esta pandemia, debemos reconocer nuestros errores. Reconozca sus errores y corríjalos. Reconozca que se ha equivocado. Reconozca que quizá ha herido y ha dañado a otras personas. Reconozca que su vida no ha sido del todo buena, justa, santa delante de Dios. ¿Qué errores hemos cometido? Y nos estamos dando cuenta hoy en día que le hemos quitado el primer lugar a Dios. Ahora nos damos cuenta que quizá en primer lugar estaba el trabajo. Ahora nos estamos dando cuenta que en primer lugar estaba la avaricia, el deseo de acumular. Ahora nos damos cuenta que en primer lugar no estaba Dios, no estaba la familia, aún no estaba la iglesia, la relación con Él. Ahora nos damos cuenta que quizá estábamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Días antes de que se levantara esta pandemia, veíamos en las noticias marchas pro aborto, marchas que querían hacer legalizar este homicidio desde el vientre como es el aborto. Antes de que esto se levantara, habían marchas y aún se estaban forjando leyes para aprobar el matrimonio entre personas del mismo género, cosas que le desagradan a Dios. Aún hoy en día vemos cómo allá en la China donde se originó este virus, se está prohibiendo aún predicar online, se está prohibiendo aún predicar por las redes sociales. Parece que aún después de la crisis, los pueblos no entienden, siguen en su soberbia. ¿Qué más hemos hecho mal? ¿Qué otros errores hemos cometido? Teníamos contaminado el mundo. La tierra necesitaba un respiro y lo está teniendo. Porque por el deseo de industrializar, de crecer, de funcionar y de no parar,
la tierra, el ambiente, estaba pagando un precio muy alto. Aún debemos darnos cuenta que éramos soberbios, que pensábamos que sin Dios podíamos hacer las cosas, que pensábamos que Dios se había muerto, que pensábamos que éramos autosuficientes y que podíamos subsistir y permanecer solos, sin la ayuda de Él. Es tiempo de reconocer nuestros errores. La grandeza del ser humano está en reconocer los errores y cambiar. ¿Quieres pasar de la desesperación que está llegando a tu casa fruto del encierro o fruto de la escasez o fruto de las noticias que se oyen y pasar a terrenos de bendición? Es tiempo de reconocer nuestros errores y el ambiente va a cambiar, te lo aseguro. Y el clima va a cambiar porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Él dijo, vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor también dice en su palabra, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo descenderé de los cielos y derramaré bendiciones y sanaré su tierra. Reconozcamos nuestros errores. Fue lo primero que hizo Acab. Pero ¿qué más hizo él? Dice la Biblia en el versículo número 3 que Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. En segundo lugar, quiero decirles, amigos, hermanos, que vamos a pasar de la desesperación a la bendición recurriendo a Dios. Vamos a pasar de la desesperación a la bendición recurriendo a Dios. Josafat se dio cuenta que no tenía el poder para salir adelante en esa crisis. Josafat se da cuenta que en sus fuerzas era imposible. 3 naciones, 3 pueblos contra uno, contra él. Y entonces Josafat, en medio de su temor, toma una decisión que le trajo bendición. Humilla su rostro para consultar a Dios. Y no solamente lo hace él, sino que dice la Biblia que hizo pregonar ayuno a todo Judá. En estos tiempos se está pregonando aislamiento a todo el país. Qué bueno que se pregonara ayuno en toda nuestra nación, o por lo menos nosotros, el pueblo cristiano, lo hagamos continuamente. Se reunieron los de Judá, dice la Biblia, para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. En momentos como estos, aún los gobernantes de las naciones, y lo vemos en videos, han reconocido que solo Dios tiene el poder para ayudarnos y para sacarnos de esta. Hay que recurrir a Dios. Josafat pudo haber obrado en sus fuerzas, armar su ejército y decidir luchar. Decir, vamos a la guerra, vamos a ver cuántos somos y cuántos quedamos. Josafat pudo haberse rendido, sacar la banderita blanca y haber dicho, no podemos, nos sometemos a ustedes, ahora seremos sus esclavos. Josafat pudo haber hecho alianza con otros pueblos y haber dicho, bueno, pues vienen contra mí 3, voy a buscar aliados. O incluso pudo haber pensado y haber dicho, bueno, si no puedo con mi enemigo, me uno a él. Eso significaba seguir las costumbres de ellos, cosas que Dios no aprobaba. Josafat pudo haber dicho, bueno, patitas, ¿para qué las tengo? Huyamos, salgamos corriendo y no afrontar la situación. Pero ¿qué hizo Josafat? Josafat tomó
la mejor decisión y debemos tomar ejemplo. Josafat recurrió a Dios. Josafat tomó la mejor decisión. Y lo ve uno orando desde el versículo número 5 hasta el versículo número 12. Una oración sencilla, pero a la vez con confianza a Dios. Él le dice al Señor: mira, Señor, que tú eres grande. Nadie niega tu poder, tu fuerza, todo lo que tú eres. Ahora, Dios, mira, los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, los sirios, han venido contra nosotros. En la antigüedad, nuestro pueblo les hizo bien a ellos y ahora ellos se levantan contra nosotros. Ellos vienen a arrojarnos, Dios, de la heredad que tú nos has dado. Y Josafat dice en el versículo 12: Señor, tú no los vas a juzgar, porque nosotros solos no podemos. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene. Josafat dijo: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Parece que el mundo hoy inconscientemente está pensando lo mismo. No sabemos qué hacer. Las cifras de contagios y de muertos están subiendo exponencialmente. Quizá hoy te encuentras con el mercado muy poco acabándose o acabado y estás rascándote la cabeza y pensando y diciendo: no sé qué hacer. Quizá te encuentras enfermo o necesitas un examen médico o un procedimiento médico, y ahora que se han complicado todas las cosas, todo se ha aplazado, todo se ha pospuesto y estás diciendo: no sé qué hacer. O incluso el mismo encierro te tiene acorralado y estás sufriendo quizá de claustrofobia y estás diciendo: ya no sé qué más hacer. Estás solo, sola en este aislamiento y no sabes qué hacer. Quiero darte este consejo con todo el corazón. Recurre a Dios. Él es el mejor compañero. Él es la mejor ayuda. Si no buscamos a Dios en este tiempo, entonces ¿cuándo? Escucha esto. La crisis es la oportunidad de Dios para ver de qué estamos hechos. La crisis es la oportunidad de Dios para ver de qué estamos hechos. La pregunta de rigor es: ¿a quién acudimos en las crisis? Si uno mira hacia atrás en la historia de Josafat, por allá en el capítulo 16 aparece el papá de Josafat, que se llamaba Asa. Y la Biblia habla de él diciendo que Asa consultó a los médicos y no a Dios. Ese fue el error de él. No significa que no se acuda a la ciencia médica. Claro que hay que hacerlo si es necesario. Pero el orden, ¿cuál es? ¿A quién debemos buscar primero? En oración, en clamor, en ayuno, en búsqueda. A Dios. En tiempos de crisis, recurre a Dios. Bien dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él respondió: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En este tiempo tu socorro será Dios. Recurre a Él. Él es la fuente que no se seca. Él es el amigo invisible, el que aparece cuando todos se van. Recurre a Dios en esta crisis y la desesperación se irá, y pasarás de un estado de desesperación a un tiempo de bendición, de paz, de esperanza, de visión, de planificación, un tiempo de crecimiento. Josafat busca a Dios, recurre a Dios, consulta a Dios y seguramente lo encuentra.
En tercer lugar, quiero decirte que vamos a pasar de la desesperación a la bendición respondiendo a la crisis con alabanza. Vamos a pasar de la desesperación a la bendición respondiendo a la crisis con alabanza. Mira lo que dice el texto en el versículo número 21. Llega la hora de la confrontación. Llega la hora de la batalla. Imagínate los dos ejércitos ahí, rugiendo, esperando el inicio. Dice el versículo 21, y habido consejo con el pueblo, se pusieron de acuerdo. Josafat puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Una respuesta frente a la guerra inimaginada. Una respuesta absurda y quizá loca frente a la batalla. Algunos fueron comisionados a alabar a Dios, vestidos de ornamentos sagrados, mientras que salía la gente armada. ¿Y qué debían decir los que cantaban? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué tenían que cantar ellos? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Era una situación difícil. Humanamente lo que había que hacer era pelear. Pero ellos decidieron poner a algunos a alabar a Dios. Qué bonito es ver videos hoy en día de personas en el confinamiento que desde sus ventanas, ¿qué están haciendo? Quejándose, llorando, gritando. No, están alabando a Dios. Ponen alabanza desde su casa. Invitan a los de la otra ventana, a los del bloque de al frente, a los de la casa de al frente, a alabar a Dios. Qué bueno que tú te contagies en este tiempo de alabanza al Señor, de canciones que edifiquen tu espíritu, de canciones que engrandezcan al Rey del cielo que sigue en el trono, y que contagies a otros y les digas, no nos desesperemos, más bien alabemos a Dios, porque la alabanza a Dios cambia las cosas. Yo creo que los del otro ejército dirían, pero esta gente se enloqueció. ¿Qué están haciendo? En lugar de alistar las armas, están cantando, alabando a su Dios. Ellos pensarían, esta gente va a ser pan comido para nosotros, porque mientras nosotros vinimos a guerrear, ellos vinieron, fue a cantar. Pero hay poder en tu alabanza, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás viendo, que me estás escuchando. Hay poder en la alabanza. Parece algo absurdo, pero ¿qué es lo que mueve el cielo? ¿Qué es lo que mantienen los ángeles, según la Biblia, continuamente haciendo en el cielo? Alabando a Dios, diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La alabanza a Dios es algo poderoso, es algo transformador, es algo que cambia la atmósfera totalmente. Ellos no escuchaban las amenazas de sus enemigos. Los vamos a acabar, los vamos a destruir. Ellos estaban escuchando la voz de Dios. Ellos no veían la fuerza del enemigo ni el número de enemigos que tenían al frente, sino que alabando a Dios estaban viendo al poderoso gigante que estaba con ellos. Ellos lo sabían. El lenguaje del infierno es queja y maldición, pero el lenguaje del cielo es alabanza y adoración. ¿Qué lenguaje estás usando en medio de esta crisis? Te repito este pensamiento. El lenguaje del infierno es queja y maldición. El lenguaje del cielo es alabanza y adoración. ¿Qué sucedió en ese marco de guerra? Dice el versículo número 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Qué bendición para el pueblo de Dios. Qué triste para los enemigos. El pueblo de Dios no tuvo ni siquiera que ir y atacarlos, porque entre ellos mismos fueron confundidos y destruidos. La alabanza transforma cualquier situación. La alabanza a Dios hace que la mano de Dios obre a nuestro favor. La alabanza produce que el enemigo se confunda. Que cuando esta situación esté esperando de ti más quejas, más reproches, más bien salga de ti más alabanza, más adoración a Dios. La alabanza transforma enemigos fortalecidos en ejércitos derrotados. La alabanza transforma la inminente ruina en provisión material. La alabanza transforma la derrota en liberación. La alabanza transforma el terror y el temor en gozo. La alabanza transforma cualquier tormenta, por grande que sea, en paz. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 24 en adelante. Dice la palabra que ellos fueron luego a la torre del desierto y se dieron cuenta que todos estaban muertos. Entonces, como en toda guerra, los que ganaron fueron a despojar a los que habían muerto, les fueron a quitar las espadas, todo lo que traían. Y encontraron entre los cadáveres, dice la palabra, muchas riquezas, vestidos, alhajas. Eran tantos, dice la Biblia, que no los podían llevar. Y se demoraron 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. Amada iglesia del Señor, si tenemos la mejor actitud en este tiempo, si en primer lugar reconocemos nuestros errores, si en segundo lugar recurrimos a Dios con todo el corazón, y si en tercer lugar respondemos a la crisis con alabanza, entonces puede ser que la bendición después de todo esto venga multiplicada para ti y para tu familia. Si lo puedes creer, levanta tu mano y dile al Señor, vendrá la bendición multiplicada para mí, para mi familia, después de esta crisis. Solo alaba a Dios, alaba al Señor. A pesar de la crisis, Dios tiene un mañana de bendición para tu vida. Espéralo. Hay un mañana de bendición para nosotros. Dios tiene algo más después de todo esto, pero tenemos que tomar las mejores decisiones hoy y tener las mejores actitudes hoy. ¿Recuerdas el momento en que crucificaron a Jesús? ¿Quiénes estaban a su derecha y a su izquierda? 2 malhechores. Uno de ellos, que estaba también desesperado en esa cruz, hace una declaración y le pide algo a Jesús, algo que cambió su eternidad. Él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió, a pesar de estar ahí colgado en esa cruz, yo creo que con ese amor, y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Dios tiene un mañana de bendición para nosotros, pero tenemos que tomar la decisión hoy. ¿Decidir qué? Reconocer nuestros errores de una buena vez. Recurrir a Dios y responder con alabanza. Te dejo este pensamiento final. Con Cristo en el corazón, pasaremos de la desesperación
a la bendición. Con Cristo en el corazón, pasaremos de la desesperación a la bendición. ¿Qué crisis estás afrontando hoy? ¿Cuál es tu actitud? Si actúas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, vas a llegar al valle de la bendición. Dice la Biblia en el versículo 26 que todo el pueblo se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová. Y ese valle se llama hasta hoy el valle de Beraca, que significa el valle de la bendición. Dice la palabra que todos alabaron a Dios juntos. Dice el texto que todos los pueblos de alrededor respetaron al pueblo de Dios. Dice la Biblia que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Dios quiere llevarnos de la desesperación a la bendición. Su palabra ha sido predicada. Tenemos que responder a lo que Él nos ha hablado. Así que te invito a que ahí, en una actitud de reverencia, cierres tus ojos, levantes tus manos y le respondamos a Dios en oración. Amado Dios, gracias por tu palabra predicada en esta noche. Gracias por tu consejo, porque nos quieres llevar, Señor, a otra atmósfera, nos quieres llevar a otro ambiente. Es verdad, las noticias, lo que vemos no es muy alentador y la tendencia es llegar a la desesperación. Pero tu palabra hoy nos muestra que nuestro estado puede cambiar, que podemos llegar a un territorio de bendición, que podemos, Señor, proyectarnos a Él, dispuestos, obedeciendo tu palabra, poniendo atención a ella. Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Ayúdanos a soportar este tiempo. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos, Dios, a sacar lo bueno de esta crisis, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos fallado. También, Señor, recurriendo a ti, no más pérdida de tiempo, no más buscar en vasos vacíos lo que solamente encontramos en ti. Tú eres la cura a todos los virus, a todos los problemas, aún a lo más difícil en la vida, que quizá es enfrentar la muerte. Señor, ayúdanos a responder con alabanza. En esta noche te alabamos a pesar de cómo estamos, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de la situación que tenemos hoy en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Te bendecimos y te adoramos, Señor, por esta palabra que nos has regalado. En el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Dios. Amén y amén. ¿Qué tal si adoramos a Dios por un momento y proclamamos que la salvación viene de Él?